Buenas noches, licenciados, muy buenas noches. ¿Ahí se escucha fuerte y claro? ¿Se escucha bien? Hola, sí, maestro. Perfecto, muchísimas gracias, excelente. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda clase de bases biológicas de la conducta. Una pregunta. ¿Revisamos qué es lo que vamos a entregar en nuestra primera actividad o no lo revisamos? No lo recuerdo, la verdad. No lo revisamos, profesor. Perfecto, muchas gracias, César. Bueno, vamos a revisarlo rápidamente para pues no tener ningún inconveniente e irlo trabajando en este aspecto, ¿no? Denme un segundo para ahorita proyectarles la pantalla e irlo mencionando, ¿no? Les voy a compartir la pantalla. Avísenme si la pueden ya visualizar, por favor. Ahí ya la vemos. Ya, profesor. Sí. Perfecto. Muchas gracias, excelente. Bueno, ¿qué vamos a entregar para este proyecto parte uno? Vamos a hacer un proyecto de investigación. Objetivo, explicar las causas y consecuencias de la hidrocefalia a partir de las afectaciones al desarrollo del individuo en los procesos cognitivos para el diseño de estrategias de apoyo en la mejora de la calidad de vida de la persona. ¿De qué vamos a investigar? Pues bueno, acerca de la hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Es este exceso de agua que la persona, o en este caso un infante, nace. ¿Por qué? Porque obviamente hay alguna malformación genética, a lo mejor la médula espinal y el cerebro no se desarrollaron lo suficiente. Entonces, por eso vamos a explicar las causas y las consecuencias de la hidrocefalia. Y todo eso que desencadena en el desarrollo de las primeras etapas del ser humano en este aspecto, justamente nos dice, para mejorar estrategias de apoyo en la mejora de la calidad de vida de estas personas, ¿no? Va a haber mucha información que ustedes puedan recolectar, va a haber como algunos que les digan que, pues bueno, la calidad de vida no es la mejor, que la esperanza de vida de la persona incluso es muy limitada, muy baja en ese aspecto, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descripción de la actividad. La actividad consiste en realizar una investigación que explique el origen de la hidrocefalia durante el desarrollo del sistema nervioso, como lo mencionamos hace un momento, y cómo se ven afectados los procesos cognitivos de quien lo padece, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que a alguien le dé un derrame cerebral y queda sangre, ¿qué es lo que pasa? Pues se le drena toda esta sangre, ¿no? Pero aún así hay secuelas en este aspecto. Lo mismo pasa con una persona que tiene un exceso de agua en la cabeza y obviamente por lo mismo se agranda la cabeza, ¿no? Entonces, igual hay secuelas en ese aspecto cognitivo. Recuerda que el proyecto estará dividido en dos entregas. La primera de ellas se realiza en la sesión 3, mientras que la segunda estará en la sesión 7. Para desarrollar esta actividad hay que tomar en cuenta lo siguiente: definición de la hidrocefalia, causas que lo originan, incidencia en el trastorno en la población, o sea, cuánto es el porcentaje de las personas que padecen esta enfermedad, delimitación del tema que vas a investigar, pues ya lo mencionamos, ¿no? Causas, toda esta parte, incidencias. Definición de los objetivos que tú quieres alcanzar al desarrollar esta investigación, lo mencionábamos, ¿no? Aquí al inicio. La parte de estrategias de apoyo, ¿no? Para la calidad de vida de esa persona, ¿no? Lo podemos hacer en Canva, en Prezi, en PowerPoint, ¿no? Ya sabemos cómo debemos de tener nuestra entrega, portada, introducción. En la introducción, pues va la descripción del trastorno, sus causas, el desarrollo, que son todo lo que nos está pidiendo el trabajo, la parte de nuestro objetivo, conclusión, referencias bibliográficas, ¿vale? Todo esto ya saben en su formato APA y cuidando el porcentaje de Turnitin para que no salga alto en este aspecto, ¿vale? Por acá tenemos la mano levantada de Sami. ¿Tenemos una duda? Hola maestro, muy buenas noches. Sí, en efecto,
yo ya tuve oportunidad de poder evaluar, pues ahora sí que la rúbrica que nos indica. Sin embargo, maestro, quiero hacer mención de que me he dado la tarea de buscar información que me permita desarrollar el proyecto de investigación. Sin embargo, al ser un tema médico, muchas de las fuentes que he estado consultando, pues no tienen mucha información que sea fidedigna. Es decir, tiene información muy genérica, algunos folletos, y se me ha complicado bastante poder encontrar fuentes que sean viables y que pueda yo estar consultando para poder desarrollar una investigación ya del carácter que se nos pide, ¿no? Entonces, yo me di la tarea de ver si había alguna información, algún pues link que nos pudiera usted compartir. Sin embargo, no encontré información relevante dentro de este tema. Aunado al anterior, pues he tenido que consultar con algunas facultades de medicina que nos pudieran ayudar con algún libro. Sin embargo, pues sí se me ha dificultado bastante encontrar información respecto a este padecimiento, dado que es un tema médico y que no son libros que podamos encontrar con facilidad si no tenemos una licencia médica para poderlo consultar en las diferentes bibliotecas o aulas. También me metí a la biblioteca virtual de la universidad, estuve evaluando pues toda la liga que nos mandan. Sin embargo, hay revistas solamente científicas, pero no hay un fundamento, hay vaya, pues un libro en cual nosotros nos podamos basar. Mi pregunta sería si usted tendrá algún libro, algún apartado donde nosotros podamos consultar información que nos permita desarrollar una investigación adecuada, y también con dos puntos importantes en la estructura. El primero dice desarrollo del discurso de tu proyecto y después desarrollo de la justificación. Ahí nos marca igualmente introducción, nudo y desenlace. Tenemos que hacer esto en cada uno de estos puntos que marca la estructura. Eh, Puedo identificar que es una estructura de un trabajo de investigación a través del método científico, pero quisiera yo validar si en efecto en el desarrollo del discurso y en el desarrollo de la justificación de cada uno tenemos que generar introducción, nudo y desarrollo. Claro, en esto que comenta, claro, yo les puedo pasar información, justamente estas fuentes de información que, bueno, me comenta el que ha recopilado ciertos datos en este aspecto donde no hay una información muy clara, muy concisa en ese aspecto, ¿no? Yo bueno, mañana me daré la tarea de subirles este material a la plataforma para que ustedes lo puedan retomar y de ahí construir su trabajo en ese aspecto, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, pues siguiendo los lineamientos, siempre la escuela en ese aspecto, ¿no? Por ahí creo que alguien tiene el micrófono abierto. Los lineamientos normal la universidad, ya sabemos nuestra portada, nuestra introducción, nuestro desarrollo, nuestra conclusión y nuestras referencias bibliográficas, ¿no? Aquí nos especifica que, bueno, pongamos la parte de la introducción, como les mencionaba, ¿no? Que en esta parte de las causas y consecuencias, la parte de el desarrollo justo de la antecedentes, cómo afecta a la persona, el porcentaje de la población que lo padece, ¿no? Y pues bueno, ir desglosando cada uno de estos aspectos. Entonces, nada más hay que justo, o sea, seguir como lo que nos menciona, ¿no? Poner la definición, causas, incidencia y los otros aspectos que mencionábamos, ¿no? ¿Para qué? Para que justo no sea repetitivo o monótono ese aspecto y pues bueno, habrá algún inconveniente en ese aspecto, ¿vale? Excelente, maestro, muchas gracias. No, por nada, Lig. Por acá tenemos la mano levantada de Michelle. Hola, sí, buenas noches. De antemano, disculpa por el ruido de la zona en la que estoy. No estoy tomando la clase en un lugar adecuado, pero mi duda es, ayer justo estaba investigando todos los puntos de donde se crea la hidrocefalia, que puede ser desde el nacimiento, desde desde consumir algún tipo de vegetales que contraigan cierta cosa. Todo esto sí lo vamos a desarrollar o nos tenemos que enfocar solamente en un punto, por ejemplo, solamente desde el nacimiento, porque surge, o sí en todos los puntos. Esa es una. Y dos, yo soy de aprendizaje un poco distinto, no me puedo enfocar mucho en lectura, me gusta más como ver videos, porque es mi tipo de aprendizaje.
Y también me ayudo de inteligencia artificial. Incluso le pido ayuda a la inteligencia artificial para que me arroje las fuentes y también te las arroja, por si a alguien le sirve, de forma APA, que creo que es una forma para poder poner las fuentes, pero lo uso más como instrumento que como un copy-paste, ¿no? De la plataforma. Me puse a investigar todo relacionado con la hidrocefalia. ¿Es válido o sí tendría que ser como una fuente más como de un libro o de algo así? O incluso los videos que veo también podría poner ese tipo de fuentes, o vuelvo a lo mismo, tendría que ser como un libro o algo más médico, como decía mi compañero. Sí, bueno, es algo que mencionamos la clase pasada. Es importante tener una base médica para entender y comprender qué es lo que pasa en el paciente en este aspecto, ¿no? No es necesario, pues, como saturar de términos médicos que no conocemos, que no manejamos, que es importante conocerlos de alguna u otra forma, pero sí, no pasa nada si es de videos o lo más importante siempre en esos trabajos, sea cual sea de la universidad, hay que justificar las fuentes, ¿no? Y hay muchísimas fuentes donde obtener información, pero sí hay que justamente, perdón, poderla poner en el formato que nos solicitan, ¿no? Que en este caso es el formato APA. Y el primer aspecto, claro, es la parte de las causas de, pues justo donde está la parte del desarrollo embrionario, que es lo que puede generar esta malformación, esta enfermedad, esta problemática para tanto para la familia como para el infante en este caso. Entonces, pues sí, es totalmente investigar estas causas genéticas, hereditarias, ambientales, toda esta información, pues justo la que vamos a proyectar en nuestro trabajo, ¿vale? Por acá tenemos la mano levantada de César. Gracias, profesor. Pues bueno, yo aportando rápidamente a mis compañeros, existen varias bibliotecas virtuales. Existe Upásica, existe libro.com y referencias médicas que también tiene artículos y libros médicos, solamente que, pues bueno, ahí nada más me aparecen en inglés, sería la cuestión solamente de traducir. Pero, bueno, yo ya que empecé mi investigación, profesor, he notado que, pues bueno, dentro del tema de hidrocefalia, existen diferentes términos de hidrocefalia como tal. Sí, existe un término de hidrocefalia crónica degenerativa, hidrocefalia infantil, hidrocefalia cefálica, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos hablan precisamente del término hidrocefalia. Aquí la idea sería acotar precisamente el marco teórico referencial, si es hablar precisamente de la referencia técnica de la hidrocefalia o bien encaminar mi trabajo a una hidrocefalia en particular. Esa sería mi pregunta. Sí, claro, César. Entiendo esa parte del marco teórico, como bien mencionaba, si bien la hidrocefalia se puede categorizar, ¿no? Y obviamente eh, poner de lleno, describir cada uno de estos, porque obviamente tiene causas, efectos totalmente distintos en esta parte del desarrollo infantil y sobre todo el proceso neurofisiológico que lleva la persona, o en este caso el niño en sus primeras etapas de vida. No hay que adentrarnos tanto a eso. ¿Por qué? Porque justo sería más como puntualizar algo que no nos está pidiendo la parte de la plataforma en la escuela, ¿no? Entonces, lo único que nosotros tenemos que definir, como les mencionaba justamente en estos aspectos, es pues la definición, las causas que lo originan, ¿no? El porcentaje de población que llega a padecer esta parte de la problemática, ¿no? Las estrategias que nosotros vamos a desarrollar o vamos a implementar para mejorar la calidad de vida en la persona, ¿no? Entonces, hay que enfocarnos en eso. ¿Para qué? Porque tampoco a mí de nada me sirve que me avienten una investigación de 50 páginas cuando lejos de sintetizar, pues ponemos mucha información que muchas veces pierde ya la noción de la investigación que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, enfocarnos en eso para justamente también especificar y no haya tema en ese aspecto en cuanto a la entrega de nuestro trabajo, ¿vale? Muchas gracias, profesor. Claro que sí. Por nada, licenciado. Por acá ya no hay ninguna duda, pregunta de nuestro entregable, entonces. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase. Justamente era importante, pues, bueno, aclarar estos puntos para no
no tenía inconveniente alguno en nuestro entregable, ¿no? Bueno, al final regresamos con las preguntas, ¿no? Porque si no nos vamos atrasando y no vamos a avanzar con nuestra clase, ¿no? Entonces, ya les estoy compartiendo la pantalla, ya la pueden visualizar, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto, Sí. muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya habíamos mencionado algunos aspectos importantes la sesión pasada en ese aspecto, dándole continuidad a toda esta parte. Es vital que nosotros podamos entender y comprender los lóbulos cerebrales. ¿Por qué psicólogos? Porque obviamente es la parte de donde podemos desglosar, podemos identificar ciertos procesos que ya hemos mencionado la clase pasada. Ahora, sabemos que tenemos los dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y que el puente que los va a conectar es el cuerpo calloso, ¿no? Que va a generar procesos de sinapsis, traslado de una neurona a otra, para poder tomar esta información que ya está almacenada en nuestra memoria a largo plazo. Pero ahora, esta parte de nuestro cerebro se divide en 4 partes o en 4 lóbulos. ¿Por qué? Porque todo esto, toda esta parte que recubre al cerebro se llama corteza cerebral. Es una estructura donde tiene sustancia gris. Esa sustancia gris, ¿qué va a hacer? Pues justamente va a permitir como lubricar, pues si lo queremos ver así, la parte de nuestro cerebro, para que justamente en toda la parte neuronal, toda la parte cerebral, pueda haber este traslado de neuronas, de información, de sinapsis. Entonces, a final del día, esta corteza del cerebro también protege al cerebro de algún golpe, de algún accidente. Si bien sabemos que nuestro cráneo es una estructura sólida, pues no quiere decir que es inquebrantable, ¿no? Que no se va a romper de ninguna forma en ese aspecto, pero sí le da esta protección ante algún golpe. Obviamente eso que puede generar alguna contusión, algún mareo, puede provocar la parte de un ataque epiléptico y desarrollar y desencadenar esta parte. Entonces, fíjense, algo que pudiera ser maravilloso, pero que a la vez es complejo, es tantos siglos, tanto tiempo que ha evolucionado la medicina y todavía al día de hoy no se descubre el organismo al 100%. Imaginen la complejidad de cada uno de nuestros organismos o del ser humano como tal, que la ciencia todavía no termina de descubrir toda la estructura anatómica, toda la estructura fisiológica. Si bien ya hay muchos tratamientos para muchas enfermedades, hay muchas curas para otras enfermedades, pero todavía no se tiene la cura, por ejemplo, para un cáncer, para un VIH, o sea, de decir, esto te lo quita definitivamente, ¿no? O sea, pero es como también normal, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando te llega a dar esta parte de una anemia, pues bueno, ya hay un antecedente en este aspecto, ¿no? Puede volver a regresar de alguna u otra forma, ¿no? El brote. Lo que pasa también con el COVID, ¿no? El COVID ya no se va a ir, es una gripa más, una clasificación de la gripa que se queda en nuestro organismo y por ciertos factores externos se llega a reactivar en nuestro organismo, disminuye nuestras defensas y nos volvemos a enfermar. Entonces, a final del día, con toda esta parte de la evolución de la medicina, de la ciencia, todavía no se descubre el organismo al 100%. Por eso es algo muy interesante, pero a la vez muy complejo, como les mencionaba. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no somos médicos, sí es importante saber estas bases médicas, estas bases clínicas, para entender y comprender qué reacción le está generando al paciente cierto medicamento, ¿no? Porque si bien lo está generando un efecto orgánico, también lo puede desarrollar en un aspecto psicológico, en un aspecto emocional, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, esta corteza cerebral, perdón, como les mencionaba, es una estructura de sustancia gris que consta de varios giros o circunvoluciones y surcos, ¿no? Que se va a componer esta parte cerebral. Los lóbulos cerebrales son en realidad divisiones de esta corteza cerebral que se basan en la ubicación de giros y surcos principales en este aspecto, ¿no? Es como lo podemos nosotros justamente visualizar aquí en la imagen, ¿no? Tenemos aquí el lóbulo frontal, la parte del lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, ¿no? Aquí obviamente acompaña la parte del cerebelo, la médula espinal y el tronco del encéfalo.
Todas estas están en conexión con el cerebro. Todo esto se compone del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico en ese aspecto. ¿Qué van a hacer los conductos? Para tener una respuesta ante los estímulos internos, orgánicos, y hacia los estímulos externos del entorno que nos rodea en ese aspecto. Estos lóbulos no se encuentran separados anatómicamente, o sea, no es como que si nosotros abrimos un cerebro, pues ya vamos a ver esta estructura o esta división muy clara en ese aspecto. Por eso nos dice, estos lóbulos no se encuentran separados anatómicamente de una forma muy significativa, ¿no? Sino que son físicamente contiguos entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que están conectados, van de la mano unos con otros. Hoy que vamos a ver funciones específicas de cada uno de estos lóbulos e incluso las patologías, sí es importante resaltar en este aspecto que justamente hay ciertos lóbulos cerebrales que comparten funciones entre sí por la misma conexión que existe, ¿no? Porque están interconectados. ¿A través de qué? De vías neuronales, con el fin de trabajar en conjunto para procesar y sintetizar toda la información que se esté trasladando en nuestro cerebro en ese aspecto. Ahora, mucho ojo, ¿no? Hay muchos factores, desde cosas muy pequeñas, muy minúsculas, hasta cosas más complejas, que pueden ir dañando, pueden ir deteriorando cada uno de estos lóbulos en cuanto a sus funciones. Por ejemplo, cuando a lo mejor estás jugando con tus hermanos, con tus amigos, a darte zapes, a lo mejor algunos golpes son más fuertes que otros, pero eso aturde tu cerebro y eso puede dañar y matar algunas neuronas en ese aspecto, ¿no? Obviamente desde niveles muy drásticos de alcoholismo, niveles drásticos de tabaquismo, de drogadicción, por supuesto que hay una merma en ese aspecto, ¿no? Ahora, muy importante, si nosotros el día de mañana queremos especializarnos en la neuropsicología, es muy importante tomar una maestría o una especialización en este aspecto. ¿Por qué? Porque también estudiar y entender la estructura cerebral es muy complejo. ¿Por qué? Porque cada parte del cerebro tiene una función muy específica y otras que se comparten entre sí en ese aspecto. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque existe algo que se llama neurorehabilitación. ¿Qué es la neurorehabilitación? Ante alguna problemática que esté presentando la persona, poderla rehabilitar. Dentro de esta estructura cerebral existe algo que se llama plasticidad cerebral, psicólogos. ¿Qué es la plasticidad cerebral? Es justo como una plastilina, por eso se le llama plasticidad cerebral. Es una plastilina que se va moldeando de acuerdo a los aprendizajes que va teniendo el ser humano. Por ejemplo, se dice que la edad perfecta o la edad ideal para que un ser humano aprenda cualquier cosa es de la etapa de los 5 a los 8 años. ¿Por qué? Porque en esta parte de la asimilación y la acomodación cognitiva, a través de los procesos que va viviendo el infante, como tocar un instrumento, hablar un idioma, practicar algún deporte, alguna actividad que conlleve una complejidad de pensamiento y de razonamiento, incluso de practicidad, es lo que lo va a ayudar la plasticidad cerebral a poder adaptar todo este aprendizaje a lo largo de todos sus lóbulos cerebrales. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, es la edad perfecta donde el niño es como una esponjita, absorbe todo el conocimiento que va teniendo en su entorno, para bien y para mal en este aspecto. Entonces, esa es la edad ideal donde un infante puede adquirir muy rápidamente y fácilmente un conocimiento y un aprendizaje. No quiere decir que a otras edades no lo haga, pero hay una agilidad mental impresionante. Ahora, ¿cuál es la otra función que tiene la plasticidad cerebral, psicólogos? Ya lo veremos también un poquito más adelante, pero por ejemplo, si alguna persona llega a tener algún golpe, alguna lesión, alguna contusión en su lóbulo frontal, por ejemplo, y eso pueda llegar a dañar su personalidad, la plasticidad cerebral, ¿qué es lo que va a hacer? Va a encargarse de poder resarcir ese daño que está teniendo en ese lóbulo, si bien no al 100%, sí en un gran porcentaje. ¿Cuál es el problema también de esta plasticidad cerebral? A mayor edad que va teniendo el ser humano o la persona, menor es el porcentaje que va a funcionar la plasticidad cerebral. O sea, si hay un daño a los 50 años, es muy mínimo ese porcentaje que puede resarcir la plasticidad cerebral. Pero si hay un daño a los 5, 10, 20, 30 años, 35 años,
todavía esa plasticidad cerebral puede funcionar en un alto porcentaje. Ahí es donde entra lo que les mencionaba, psicólogos, la parte de la neurorehabilitación, estimular que la plasticidad cerebral para ayudar al paciente a resarcir algún daño de lenguaje, de pensamiento, de personalidad, de toma de decisiones, incluso de actividad física, ¿no? Si llega a quedar por un momento parapléjico, cuadrapléjico, con la rehabilitación, ir conectando nuevamente la parte de las neuronas. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos neuronas en el cerebro, psicólogos, lo tenemos en todo el cuerpo. Es lo que ayuda justamente a conectar la parte del sistema nervioso central, periférico y demás sistemas a que se conecten en ese aspecto. Entonces, si no tengo movilidad en las piernas, si no tengo movilidad en alguna parte de mi organismo, eso es lo que yo tengo que hacer, ayudar a conectar el cerebro para que nuevamente mande esas señales y poder recuperar esa movilización en ese aspecto. Todo esto en la teoría se escucha muy sencillo, en la práctica pues sí es más complicado. ¿Por qué? Porque justamente debemos de estimular y de practicar ciertas actividades o ciertas sesiones en específico para lograr este objetivo en particular, ¿no? Pero bueno, vayámonos rápidamente con la parte del lóbulo frontal, que este es el que tenemos aquí enfrente. Es el más grande del cerebro y ocupa casi un tercio de la totalidad de cada hemisferio. Entonces, ¿qué pasa? El lóbulo frontal es el lóbulo más grande, abarca más espacio, más tamaño de todo nuestro cerebro. Se encarga principalmente, del procesamiento de funciones cognitivas, como la planificación de tareas, la coordinación en la parte de nuestro cuerpo. Recordemos que tenemos algo que es motricidad fina. ¿Qué es la motricidad fina? Los movimientos que voy a hacer con mis dedos, con mis manos, ¿no? Cortar, dibujar, peinar, ¿no? Abrocharme las agujetas, ¿no? Y la motricidad gruesa, que son todas mis extremidades, ¿no? Mis piernas, mis brazos, algún deporte, alguna actividad física, ¿no? Entonces, eso es lo que me ayuda a coordinar, ¿no? Tener la parte de la lateralización. ¿Qué es la lateralización? Que sepa diferenciar cuál es la derecha, cuál es la izquierda y, pues, obviamente estén conectados. Recordemos que el hemisferio derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo. O sea, están cruzados en ese aspecto. Entonces, ¿qué debo de hacer? Que la persona sea ambivalente, o sea, que pueda manejar ambos hemisferios en ese aspecto, ¿no? La parte de la ejecución de tareas y el control de la conducta, ¿no? A que, por ejemplo, siga reglas, respete límites, respete a otras personas, ¿no? No dañe la integridad física de alguien más o incluso la mía. Aunque también nos posibilita establecer metas, comunicarnos a través del lenguaje, poder regular nuestras emociones. Por ejemplo, existe algo en la parte central del cerebro que se llama sistema límbico. Es como la película de Intensamente. Ahí es donde viven nuestras emociones. El sistema límbico es lo que va a ayudar a regular cada una de las emociones que yo voy experimentando en mi día a día. ¿Qué es lo que también le va a ayudar a regularlo? El lóbulo frontal va a ayudar a regular estas emociones en conjunto del sistema límbico. Perdón, que era la parte que yo les decía. Hay muchas funciones en el cerebro que comparten funciones entre sí. También aparece la capacidad para poder tener empatía, ponerme en los zapatos del otro. Las funciones principales: controla actividades motoras aprendidas como escribir, tocar un instrumento musical, atarse las agujetas de los zapatos. Controla procesos intelectuales complejos, que ya lo veíamos, procesos psicológicos superiores, como el lenguaje, el pensamiento, la concentración, la capacidad de resolver problemas y la planificación del futuro. Ahora, esto es la obviedad, que si hay alguna disfunción, ¿qué es lo que se va afectado? Pues se ve afectado exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si se va afectado el lóbulo frontal, pues hay dificultades para escribir, para tocar un instrumento, para atarse nuestras agujetas, tenemos problemas en el lenguaje, en la concentración, para poder resolver problemas. O sea, es todo lo contrario en ese aspecto, ¿no? Controla las expresiones faciales. Existe algo que tenemos que se llaman nervios craneales, ¿no? Son estos nervios que ayudan justamente a regular ciertas actividades dentro de nuestro organismo, ¿no? Entonces, justamente controla las expresiones faciales junto con los nervios craneales y los gestos de manos y brazos, ¿no? Coordina las expresiones y otros gestos con el estado de ánimo y los sentimientos.
aspectos. Por supuesto, lo mencionamos aquí, regular nuestras emociones y por ende también se llega a generar esta parte de las expresiones. Aquí hay algo muy particular, psicólogos, que se llama aplanamiento emocional. ¿Qué es el aplanamiento emocional? No sé si alguna vez llegaron a ver la caricatura de Timmy Turner, esta parte de los padrinos mágicos. Hay un capítulo donde Timmy le pide a sus padrinos no sentir nada y todo el mundo está gris, ¿no? Incluso son como fantasmitas y todos son grises, o sea, no hay emoción alguna, o sea, hay un bajo estado anímico, o sea, no se siente absolutamente nada en ese aspecto. Entonces, eso es el aplanamiento emocional. Se puede ver afectado el lóbulo frontal o el sistema límbico, donde la persona no tiene una expresión ni de alegría, ni de enojo, ni de inconformidad. Y obviamente, pues habría que indagar y revisar qué es lo que está detonando en la persona que esté presentando un aplanamiento emocional, ¿no? Recordemos, como lo mencionamos, cada caso es particular. Puede ser que sea por algo orgánico, por alguna enfermedad, perdón, que sea genético, que sea hereditario, que sea por una adicción, que sea por malos hábitos saludables, muchísimos aspectos que habría que revisar en cada caso. ¿Cuáles son las funciones principales? La parte de la atención, memoria a corto plazo, regulación de emociones, también regula la parte de la inteligencia y la parte de la personalidad. ¿Qué alteraciones o patologías tenemos? Pues por lo general una lesión en los lóbulos frontales causa la pérdida para resolver problemas, planificar, iniciar acciones, cruzar la calle o contestar una pregunta compleja, ¿no? O sea, vemos que sí genera un daño muy importante. Si la parte posterior del lóbulo frontal que controla los movimientos voluntarios resulta dañada, se puede producir una debilidad muscular, o sea, que a veces que ni siquiera me puedo parar, ¿no? O sea, o incluso puede generar que una parte de parálisis, ¿no? Incluso una parálisis facial, ¿no? O cuando dicen, ¿no? Que se te sube el muerto, al final es una parálisis que no puedes mover tu organismo. ¿Por qué? Porque hay alguna alteración, alguna patología en el lóbulo frontal de forma muy específica. Si la parte central del lóbulo frontal está dañada, las personas pueden llegar a presentar apatía, falta de atención y desmotivación. Esto es un rasgo también que podemos ver muchas veces en asesinos seriales, en personas del crimen organizado, donde pues al final del día no sienten culpa, no sienten remordimiento, no comprenden el dolor de las otras personas y hacen lo que hacen sin dolor, sin remordimiento alguno, ¿no? Con total alevosía y ventaja en ese aspecto, ¿no? O sea, no existe una culpa. Entonces, también puede pasar que el pensamiento se ralentiza, o sea, hay como un retardo mental. Ojo, no es lo mismo a retraso mental. ¿A qué hace referencia un retardo mental? Sí aprendo las cosas, pero me cuesta más trabajo. Las tengo que estudiar 2, 3, 4, 5 veces para que se me queden. Y ni aún así muchas veces. Entonces, esta parte del procesamiento de la información llega a ser muy lento en ese aspecto. Y las respuestas a las preguntas son muy lentas, como que te quedas pensando, como que te quedas analizando, como que te quedas en trance, ¿no? Y a veces como que ya hasta se te va la onda y es, ¿me estás diciendo algo? ¿No? Pareciera Alzheimer, pero no es así, o sea, como que de alguna cosa ya se viajan en ese aspecto, ¿no? Si se daña la parte posterior media del lóbulo frontal izquierdo, que es el área de Broca habían mencionado que es el área del lenguaje. Las personas pueden tener dificultades para expresarse con palabras. Se trata de una alteración llamada afasia de Broca. Entonces, también esta parte del lóbulo frontal, mencionamos que se encarga del lenguaje, está también conectado con el área de Broca, que el área de Broca se va a encargar de la pronunciación, la emisión de palabras en ese aspecto, poderme comunicar con otras personas. Si la lesión afecta a la parte anterior del lóbulo frontal, puede ocurrir lo siguiente. A lo mejor es muchas lesiones, pero recordemos que es el lóbulo pues, más grande de nuestro cerebro, ¿no? Existe una dificultad para mantener temporalmente la información disponible para su procesamiento, denominada memoria de trabajo. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta situación? Lo decíamos hace unos segundos, ¿no? A veces trato de memorizarme o aprenderme algo, pero pues nomás no me, dice la gente coloquialmente, nomás no me entra en la cabeza, ¿no? Entonces, ese es ¿cómo la podemos catalogar? Pues una dificultad para poder retener esa información. Se está viendo afectada nuestra memoria de trabajo. Lo que tengo que hacer en ese momento, a corto plazo,
o incluso a mediano plazo no lo retengo, no puedo poner atención, no lo puedo memorizar, no lo puedo aprender. O sea, a veces pasa quizá incluso con un idioma que dices, el inglés nomás no me entra. O sea, lo he practicado, lo he estudiado, siempre trato de ser constante, pero no es algo que no se me da, o las matemáticas, ¿no? Entonces, al final del día puede que no se esté estimulando también, o no se haya estimulado de forma correcta este lóbulo frontal. ¿Y a qué hago referencia con estimular? Con hacer actividades justamente, como las mencionadas previamente, como la parte de la lectoescritura, la parte del lenguaje, ¿no? Donde pues eso ayuda a activar el lóbulo frontal y a poder tener mayor actividad cerebral en ese aspecto, ¿no? La persona puede presentar apatía, lo mencionamos, falta de emoción, interés y preocupación. Puede presentar la persona falta de atención. Aquí también podemos catalogar o clasificar a alguna persona que tenga déficit de atención, ¿no? ¿Por qué? Porque también lo mencionábamos aquí al inicio, ¿no? Que nos ayuda a regular nuestra conducta, ¿no? Entonces, si bien sabemos que el TDAH es trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no, la hiperactividad no es un control de conducta, pero también vemos que puede dañar la parte de la atención. Ya sea que puede que la persona presente TDAH o déficit de atención. ¿Por qué? Porque existen estas problemáticas en este lóbulo frontal. Una sorprendente falta de inhibición que incluye un comportamiento social inapropiado, como que salga a la tienda en calzones, ¿no? Como que pues diga, pues, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, ¿no? O suba a tender su ropa desnudo. Dices, pues estoy en mi casa, no me importa si me ven los vecinos o no. Puede ser inapropiadamente eufóricas o deprimidas, ¿no? A veces pasa, a lo mejor en esa parte de las porras o estas, ¿cómo se dice? Barras del fútbol, donde a veces son tan eufóricos que llegan a violentarse entre ellos mismos o a otras personas, ¿no? Entonces, tienen comportamientos eufóricos o son personas que se deprimen constantemente o cotidianamente en ese aspecto, ¿no? Con ganas de discutirlo todo exageradamente, puede que sean muy pasivas, o sea, muy tranquilas esas personas, o que sean, que hagan en lo vulgar en ese aspecto, ¿no? A lo mejor aquí también me puede dar rasgos de bipolaridad. Ojo, no quiere decir que tenga bipolaridad, pero tiene rasgos de ese trastorno en ese aspecto, ¿vale? Todo eso es lo que abarca justamente nuestro lóbulo frontal. Ahora vamos a pasar al lóbulo parietal. Perdón. ¿De qué se va a encargar el lóbulo parietal? Bueno, va a interpretar la información sensorial del resto del cuerpo. No sé si mencionamos la clase pasada la parte de la homeostasis, ¿no? Que es esta autorregulación. Si hace mucho calor, pues obviamente sudo para refrigerar el organismo. Si hace mucho frío, pues empiezo a temblar para generar calor. Entonces, la homeostasis está regulada ¿por qué? Por el lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque es el que va a interpretar toda esta información sensorial que está pasando dentro y fuera de nuestro organismo, ¿no? Dentro, como por ejemplo una acidez estomacal, un dolor de estómago, ¿no? A lo mejor un calambre, ¿no? O de forma externa, lo que mencionamos, ¿no? El frío, el calor en ese aspecto. Combina las impresiones de forma, textura y peso en las percepciones generales. No sé si a ustedes les ha tocado asistir a un sensorama o lo han visto en televisión, en algún programa, como que les tapan los ojos, ¿no? Pasa mucho eso en los programas como de televisión, ¿no? Que te tapan los ojos y es a través de tus sentidos tienes que adivinar qué es, ¿no? A través del tacto, del gusto, del olfato, o sea, con todo obviamente, menos con la vista. Entonces, pues justamente lo que se estimula ahí es ese lóbulo parietal, ¿no? ¿A qué huele? Ah, no, pues huele a miel. Ah, perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que estás probando? Ah, pues es chocolate Ferrero Rocher, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué estás sintiendo? Ah, pues se sienta como arena del mar. Entonces, justamente estas impresiones que vamos teniendo a lo largo de nuestro desarrollo, conociendo, oliendo, saboreando, observando, palpando, todas esas percepciones que voy teniendo del exterior, pues mi lóbulo parietal las va procesando en mi cerebro, ¿no? También influyen las habilidades matemáticas y la comprensión del lenguaje, ¿no? Que es algo a destacar en ese aspecto, ¿no? Si hay problemas justamente de discalculia, pues hay un problema que en el lóbulo parietal porque no está entendiendo y comprendiendo estas operaciones matemáticas básicas. Y si no entendemos lo básico, pues mucho menos lo complejo en ese aspecto, ¿no?
Almacena recuerdos espaciales que nos permite orientarnos en el espacio, saber dónde estamos y mantener el sentido de la orientación, saber a dónde vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, pues pasa mucho, ¿no? Cuando somos niños, pues recuerdas las casas, las calles, pues, hasta dices, me las voy a memorizar para no perderme, ¿no? Para no ser un niño extraviado en ese aspecto. Entonces, obviamente, conforme vamos creciendo, vamos desarrollando más esta parte de inteligencia espacial. Incluso existen 8 inteligencias múltiples de Garner, una de ellas es la inteligencia espacial, donde justamente nos va a permitir que orientarnos, ¿no? Saber dónde estamos y saber hacia dónde vamos en ese aspecto, ¿no? Se dice que los hombres tienen más estimulado o más desarrollado este trabajo, este sentido, perdón, de la orientación que las mujeres muchas veces, ¿no? O sea, es como una característica fisiológica en ese aspecto, ¿no? Pero pues bueno, obviamente también hay mujeres que sí tienen muy dotado ese aspecto, pero bueno, predomina más este sentido en los hombres que en las mujeres. Y bueno, procesa la información que nos ayuda a percibir la posición de distintas partes del cuerpo, ¿no? Como a lo mejor de, ay, tengo comezón, ¿no tienes comezón? Ah, pues aquí en la rodilla o cerca de aquí, ¿no? Aquí está la parte de la homeostasis, que lo mencionamos ahorita al inicio de esta información sensorial. Y bueno, la corteza somatosensorial primaria, que es el área de Brodmann 1, 2 y 3, pues bueno, ¿de qué se va a encargar toda esta corteza somatosensorial? Pues bueno, esta región recibe información sensitiva de todos los receptores sensitivos que tenemos en todo nuestro cuerpo. Proveen información relacionada con la temperatura, ¿no? Externa, interna, el dolor, obviamente, interno, el sentido de vibración, ¿no? Cuando a lo mejor va pasando un camión bien pesado y sentimos que está temblando, ¿no? O que sí esté temblando efectivamente, la propiocepción, ¿no? Que es pues darme cuenta de lo que está pasando en un momento dado ante alguna situación específica, y el tacto fino, ¿no? Que es la motricidad fina en ese aspecto. Todo eso, toda esta información sensorial de los sentidos pasa a través de la médula espinal y el cerebro la interpreta, que es lo que mencionamos, que eso se conforma nuestro sistema nervioso central en ese aspecto, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones o patologías de este lóbulo? La lesión en la parte delantera de uno de los lóbulos parietales causa la insensibilidad y altera las sensaciones del lado opuesto del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una característica de los infantes o de las personas que presentan autismo es que pueden tener hiposensibilidad. ¿Qué es la hiposensibilidad? Pues que no tengan sensibilidad alguna. O sea, puede que se corten, puede que se machuquen, puede que se rompan el dedo y no van a sentir nada. Y eso es muy peligroso en ese aspecto, porque imagínense, si el niño se fracturó o trae sangrado y pues el niño no le duele nada, pues claro que no le duele, pero sí va a afectarle en un futuro muy cercano en ese aspecto, ¿no? O hay otros niños que por el lado contrario tienen hipersensibilidad, ¿no? Cualquier estímulo le puede generar algún malestar y si unimos todos esos estímulos, pues aturden la parte auditiva del niño y pues justamente se tapa los oídos, empieza a llorar y tiene una crisis nerviosa en ese aspecto, ¿no? Entonces, al final del día, pues como les mencionaba, también puede que en estas patologías una persona presente esa parte de hiposensibilidad, ¿no? No tenga sensibilidad ante el dolor, o, por ejemplo, algunas de las secuelas del COVID que dejó fue, pues ya no tener como ese mismo, la parte del gusto, no tenerlo ya tan estimulado, ¿no? A veces es de, ya las cosas ni me saben, ¿no? ¿Cómo? Porque lo necesito, pero ya no lo disfruto como antes del COVID que presentaba, ¿no? O les mencionaba, tener otras sensaciones opuestas, ¿no? Así como de, tengo comezón en la mano derecha, no, me duele la mano derecha, pero como que no puedo mover la izquierda, ¿no? O sea, porque como les mencionaba, ¿no? Los hemisferios están cruzados en ese aspecto, ¿no? Perdón, las personas afectadas tienen dificultad para identificar la localización y el tipo de sensación, ya sea dolor, calor, frío o vibración en ese aspecto. Las personas pueden tener dificultades para reconocer objetos mediante el tacto, es decir, por su forma y su textura, que era como el ejercicio que decíamos hace ratito, donde, oye, a ver, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que estás percibiendo, no? Sintiendo. No, pues yo siento que es como una esponja para poder lavar los trastes, ¿no? Y pues no era una esponja para poder lavar los trastes, no, a lo mejor era como una toalla para poderte secar pues, cuando sales de bañarte, ¿no? Entonces, pues no reconoces
fácilmente esos objetos a través del tacto, ¿no? Si se daña la parte media, la persona no distingue el lado derecho del izquierdo, lo que se le llama desorientación, ¿no? De derecha a izquierda, o sea, tiene problemas de la lateralización, como mencionamos, ¿no? Tiene problemas para identificar la parte del cuerpo derecho e izquierdo en ese aspecto, ¿no? Si el lóbulo parietal no dominante, que normalmente el lóbulo que más dominamos es el derecho, está dañado, se pierde la capacidad de hacer tareas sencillas como poderse peinar o poderse vestir. A este trastorno, ¿cómo lo vamos a clasificar? Como apraxia. Esta dificultad de hacer tareas totalmente cotidianas porque hay problemas en esta motricidad fina, como lo mencionamos hace unos momentos, ¿no? También puede haber problemas para entender cómo los objetos se relacionan entre sí en el espacio. Como a lo mejor yo le puedo decir, ¿cómo se llama? Puedo decirle, oye, ¿sabes qué? Explícame para qué sirve el papel de baño. Ah, pues el papel de baño sirve para vestirte. Entonces, pues el papel de baño no sirve para vestirse, ¿no? El papel de baño sirve pues, para sonarte la nariz, para pues, limpiarte cuando vas al baño, ¿no? O sea, tienen otras funciones. Entonces, llega a ser tanto esta alteración, obviamente hay niveles, un nivel leve, moderado y grave. Si estamos hablando de un grave, pues no sabe cuál es la función o cómo se relacionan los objetos entre sí, ¿no? No sabe qué relación puede existir entre el agua y una botella de agua, como que dice, pues no sé para qué sirva. Ah, pues la botella de agua es para que le pongas agua ahí en ese aspecto, ¿no? Entonces, en consecuencia, las personas también pueden tener problemas para poder dibujar, para poder construir cosas e incluso perderse en el propio vecindario, porque hace rato lo mencionábamos que teníamos este sentido de orientación, saber dónde estamos y saber hacia dónde vamos en este aspecto. Entonces, pues obviamente la persona en este aspecto puede perderse en la parte del vecindario. Ojo, eso no quiere decir, reitero, que sea una parte de un Alzheimer o principios de Alzheimer. Simplemente es una alteración que se está desarrollando o presentando a la persona que le cuesta trabajo identificar, como les mencionaba, estos objetos, ¿no? Obviamente, pues su colonia no se le hace familiar porque no la puede reconocer y por eso es que se pueda perder fácilmente en ese aspecto y pues ya la familia anda publicando en el Facebook con justa razón, pues que no encuentran a la persona, ¿no? A su familiar en ese aspecto, ¿no? Entonces, puede ser por estas alteraciones o por estas patologías en este aspecto, ¿vale? Bueno, justamente vamos a dejarla hasta aquí. Obviamente nos faltan otros dos lóbulos. Hoy revisamos, como les mencionaba, la parte del lóbulo frontal, la parte de nuestro lóbulo parietal. En cuanto a funciones y patologías, psicólogos, insisto, a lo mejor podemos decir, es algo muy complejo, ¿no? Pero, o a lo mejor me enredo en ese aspecto, pero una vez entendiéndolo, pues es más fácil dominarlo en ese aspecto, ¿no? Otro problema que veíamos en esa parte del lóbulo parietal que decía que se encarga de la comprensión del lenguaje, habíamos mencionado el área de Wernicke, ¿no? El área de Wernicke es la que se va a encargar de comprender qué es lo que la otra persona me está diciendo. Entonces, como puede que se presente una fase de Wernicke, lo que la otra persona me dice no lo entiendo. O sea, yo hablo español, la otra persona habla español, pero no entiendo, siento que me habla en otro idioma y no puedo procesar esto. Es como si fuera un recién nacido, le hablas al recién nacido y no te entiende nada, porque todavía no está ese proceso cognitivo o ese proceso psicológico básico para poder entender y comprender qué es lo que le estás queriendo decir a esa persona. Entonces, lo mismo también pasa con estas personas, con esta fascia de Wernicke, donde hay una dificultad para entender y comprender el lenguaje de otra persona en ese aspecto, ¿vale? No sé si hasta aquí tengamos dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, recriminaciones, insultos hacia mi persona. Por acá hace rato tenía levantado la mano Luis Miguel. Lo escuchamos aquí en el estudio, Luis Miguel. Ya abrió su micrófono, Luis Miguel, pero no lo escuchamos nada. No lo escuchamos, Luis Miguel. 1, 2, 3 por Luis Miguel. Bueno. Bueno, en lo que ahorita regresamos con usted, Luis Miguel, esperando que ya se pueda escuchar su audio.
Por acá tiene la mano levantada Cristina. Hola, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Gracias. Es referente a las alteraciones que nos comentaba de la parte frontal del lóbulo. Mi pregunta es, entiendo que son patologías, pero como en el ejemplo que nos daba de un asesino serial o personas que tienden a deprimirse regularmente. O sea, ¿hay algo que se pueda hacer médicamente? Es una patología, pero sí hay como que alguna alternativa para este tipo de personas. Sí, por supuesto, Cristina. Cristina, es una muy buena pregunta. Existen muchos estudios que se pueden hacer. Por ejemplo, está la parte de un electroencefalograma, ¿no? Donde en este electroencefalograma, pues es un escaneo del cerebro y en automático es tener esta radiografía del cerebro identificando que hay una patología, pues justamente saber qué se tiene que hacer. Si se tiene que operar, por ejemplo, a lo mejor algo que esté obstruyendo esta parte del lóbulo frontal puede que sea el crecimiento de un tumor y eso desarrolle un problema de personalidad, ¿no? Pues bueno, hay que saber si es viable o no la operación para poder extraer el tumor, ¿no? O a lo mejor con medicamentos se puede realizar, ¿no? Entonces tenemos esta parte del electroencefalograma, ¿no? Tomografías cerebrales como tal y otros tantos estudios neuromédicos donde justamente podemos identificar eh, qué es lo que está desencadenando esto, ¿no? A lo mejor es porque no estás agregando los suficientes neurotransmisores, porque hay un desbalance bioquímico, a lo mejor hay malos hábitos alimenticios, a lo mejor hubo un golpe, un daño hace como 5 años y eso, y a lo mejor se dio una pequeña grieta en el cráneo y eso se ha ido creciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda específicamente a saber qué es lo que tiene y qué se puede hacer en ese aspecto. Si se necesita un aspecto psiquiátrico, como la parte de la medicación, una parte médica, si hay que operarlo, ¿no? Incluso pues esta parte de un acompañamiento también, por supuesto, psicológico, ¿no? Para poder llevar a la persona o al paciente en ese aspecto, pues a una rehabilitación en cuanto a la situación que esté desencadenando. Incluso también pueden ser factores genéticos o hereditarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya predominó esta enfermedad o esta desviación en la familia y se está presentando en esta persona en específico, ¿no? Entonces es algo totalmente genético y hereditario que ya también pues habría que saber y entender cómo trabajarlo o cómo tratarlo de forma específica en ese aspecto. No sé si quedó clara la respuesta a su pregunta, Cristina. Sí, muchísimas gracias. Por nada. Ahora sí, Luis Miguel, lo escuchamos, a ver si ya podemos tener audio. Híjole, Luis Miguel, no, seguimos sin escucharlo. Ya abrió el micrófono, pero no lo escuchamos aquí en el estudio. No sé a qué se deba que no. Bueno, a veces pasa que entran con otro correo como invitados y a lo mejor no tienen activados estas opciones, pero bueno, también no sé si sea el caso, no, a lo mejor y sí está conectado con su correo institucional, no desconozco el por qué no pueda hablar Luis Miguel. Bueno, ahorita regresamos nuevamente con usted, Luis Miguel, por acá tenemos la mano levantada de César. Gracias, profesor. Pues bueno, encaminando mi pregunta a lo mismo, ¿no? ¿Cuándo el psicólogo tiene que diferirlo con un médico especialista, ya sea un psiquiatra, un neurólogo, qué sé yo? ¿O cuando un médico nos difiere a un paciente directamente a una terapia psicológica? ¿Cuál es el adecuado momento para hacer eso, profesor? Claro, muy buena pregunta, César. Es una pregunta muy interesante porque eso pasa en la parte clínica, en la parte real, donde justamente nosotros, ya sabiendo cómo funcionan los lóbulos dentro de nuestro historial clínico, hay un apartado donde yo pregunto la parte de enfermedades, de patologías, de antecedentes, si ya fue operado, si está tomando algún medicamento, si sufre de alguna enfermedad física, saber los antecedentes de su familia, si a lo mejor en su familia ha habido casos de esquizofrenia, de psicosis, ¿no? O sea, es importante que yo recolecte toda esta información y más del paciente, ¿no?
¿Para qué? Para que justamente a partir de eso y a partir de la problemática del por qué asiste conmigo a terapia, yo poder corroborar y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que me está refiriendo en este aspecto, tú como paciente, es que yo puedo identificar estas problemáticas. Estas problemáticas ya son de origen neurológico, ¿no? Por ejemplo, que me diga el paciente, oiga, ¿sabe qué? Es que a mí las cosas se me olvidan muy rápidamente. O sea, yo ahorita puedo estar hablando con usted y usted ya me está diciendo toda esta información. Yo salgo del consultorio, llego a mi casa, le platico a mi esposa y ya no me acuerdo más del 60-70% de lo que de lo que usted me dijo en terapia, ¿no? Entonces, la pregunta aquí importante es, oye, ¿desde hace cuánto tiempo estás presentando esa problemática? ¿Sabe qué? Desde hace 3 meses. Bueno, no es preocupante. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algún antecedente que le está estresando, que justamente está desencadenando esta problemática en el paciente. Pero si el paciente me dice, ya llevo un año con esta problemática, ahí es cuando nosotros ya lo canalizamos y le decimos, oye, sí o sí necesitas ir a una revisión neurológica para saber si no hay un daño en la parte de tu amígdala, en la parte de tu lóbulo frontal, ¿no? Donde pues esté afectada la parte de la memoria, ¿no? Y ya obviamente te den el tratamiento adecuado necesario. Entonces, sí es muy importante preguntar el tiempo de cuánto, desde hace cuánto lo padece, con qué frecuencia, con qué duración, con qué intensidad lo está presentando. ¿Por qué? Porque si a lo mejor es un evento muy reciente que no ha pasado más de 4 o 5 meses incluso, es algo normal, obviamente nosotros como psicólogos identificando qué fue lo que lo detonó o qué provocó ese problema. Pero si ya vemos que es algo crónico, que ya va más de los 6 meses y está presentando ya estas dificultades en otras áreas, tanto lo psicológico como lo neurofisiológico o lo fisiológico meramente, ahí es cuando nosotros ya lo vamos a referir. Lo mismo pasa con el doctor. El doctor justamente le dice, oye, ¿sabes qué? Estás presentando estos síntomas por estrés, probablemente es por depresión. O sea, el médico también en esta parte, si bien el médico no es psicólogo, tiene estos antecedentes psicológicos, es cuando te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes estrés, tienes ansiedad, tienes frustración, estás presentando esta problemática. Yo te recomiendo que con el tratamiento que te voy a dar, visites también al psicólogo para que puedas tener un tratamiento y un seguimiento desde lo mental, porque esa parte hay algo que se llama trastornos somáticos. ¿Qué es un trastorno somático? Algo emocional se vuelve algo físico. Entonces es cuando ahí el doctor lo identifica, empezó con algo emocional y se volvió algo físico, se volvió algo crónico, perdón. Entonces cuando el doctor lo refiere con nosotros y nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues me manda el doctor porque me está diciendo que estoy presentando estas situaciones. Y ya es cuando nosotros lo empezamos a trabajar y lo abordamos en ese aspecto, ¿no? No sé si queda claro en ese aspecto, César. Sí, profesor, muy claro. Muchísimas gracias. No, por nada, estamos para servirle. Creo que Luis Miguel se nos fue como que dijo, pues nomás no sirve mi micrófono, ¿no? Por acá, Noralba, tenemos la manita levantada. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Jonathan. Dos cositas. Claro que sí. Mira, de lo que tú estabas, el tema que estabas tocando ahorita, podríamos decir que estás sufriendo de una memoria a corto plazo y eso podría llegar a ser reversible o no, definitivamente. Bueno, de pronto con un tratamiento podría ser reversible o eso iría en aumento en el paciente. Claro, en esta primera parte que menciona Noralba, claro, está presentando una memoria problemas en memoria a corto plazo. ¿Y qué hay que hacer? Hay que neurorehabilitarlo, como decíamos hace rato, ¿no? O estimular esa parte de la memoria, ¿no? Que me pasa mucho con los pacientes que llegan a tener ese tipo de problemas de memoria a corto o a largo plazo, que es siempre lo que les recomiendo, la parte lúdica, la parte de la memorización, la parte de la activación de la sinapsis, de las neuronas. Les digo, oye, ¿sabes qué? Ponte a jugar ajedrez, ponte a jugar memorama, ponte a jugar uno, ponte a jugar basta, ponte a jugar dominó, ponte a jugar baraja, o sea, cosas que le sirvan, que le entretengan, que lo disfrute, que pueda compartir incluso tiempo en familia, pero que a la vez vayamos trabajando esta parte de la estimulación de la memoria tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿no? Entonces,
Por supuesto que la de corto plazo es reversible, ¿no? Siempre y cuando también no haya antecedentes de Alzheimer. ¿Por qué? Porque si yo en el historial clínico le pregunto al paciente si qué enfermedades físicas o psicológicas han presentado y me dicen, oiga, tengo antecedentes de Alzheimer, pues a lo mejor también tengo que evaluar si efectivamente ya ha habido un deterioro de Alzheimer. Entonces, hago también yo evaluaciones presenciales con el paciente, ¿no? Justo también me puedo poner a jugar memorama con él y evaluar por ejemplo, la retención de la información, le voy preguntando, ¿cuál salió ahorita? No me acuerdo. Entonces, bueno, entonces ya voy justamente yo haciendo este registro anecdótico, conductual del paciente para ir evaluándolo, justamente, entre otras estrategias, ¿no? A lo mejor igual lo mismo, ¿no? Jugamos dominó, ¿no? O alguna otra actividad donde tenga que llevar una parte de concentración, de atención, para saber lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Si es leve, moderado, grave y qué hay que hacerlo. Si ya veo que es una parte moderado, grave, es cuando nuevamente lo tengo que canalizar, porque todavía cuando es leve y moderado, yo como psicólogo lo puedo trabajar, pero si ya está pasando de este moderado grave, ya hay que canalizarlo para que justamente podamos trabajar de forma específica ese aspecto. No sé si quedó claro esta primera parte que mencionaba. Sí, claro. Ven, con respecto a esta primera parte, quería hacerte otra pregunta, Jonathan. Estos primeros síntomas de una pérdida de memoria a corto plazo pueden ser determinantes con la edad. Sí, por supuesto, ¿no? Obviamente cuando ya llega a ser algo notable, a partir de los 40 en adelante. O sea, sí, es algo totalmente normal. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, pues sabemos que se va deteriorando en ese aspecto, ¿no? Entonces, ya tenemos algunas lagunas mentales, pero eso es lo que mayormente se le recomienda a las personas de 40 años y más. No dejar de trabajar la memoria, siempre estar en una actividad ocupacional, ya sea tejiendo, ya haciendo con alguna actividad física, alguna actividad recreativa, básicamente terapia ocupacional, de acuerdo a los intereses y a los gustos del paciente, para poder seguir estimulando su memoria a corto y largo plazo, la prevención de un Alzheimer, o sabemos que el Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay cura, sí hay tratamiento, pero que va degradando o va disminuyendo el cuerpo calloso, va disminuyendo la sinapsis, las neuronas. Con esas actividades de terapia ocupacional, ayudo a retardar ese proceso en ese aspecto. Entonces, ahí es nuestra labor como psicólogos, pero también la disponibilidad del paciente que lo haga, ¿no? A lo mejor dice el paciente, se me olvidó. Bueno, con su red de apoyo, que justamente lo orienten, lo ayuden a poder seguir estimulando y trabajando este aspecto de forma particular. Ah, ¿Vale? ok, Jonathan. Ven, la última preguntita que te quiero hacer es, ¿las patologías cerebrales normalmente se presentan por cuestiones genéticas hereditarias o podría llegar a ser el transcurso de la vida por algún trastorno? Puede ser emocional, un accidente, enfermedad o algún otro tipo de cosa. Sí, por supuesto, es multicausal. Nunca hay algo en específico, en concreto, ¿no? Era lo que mencionamos en un momento de la clase, con todo el avance de la ciencia, de la medicina, pues no tenemos absolutismos, todo es relativo. ¿Relativo a qué? A esto que usted menciona, ¿no? La parte genética, la parte hereditaria, la parte emocional, la parte social, la parte psicológica, la parte religiosa incluso, o sea, algún accidente, algún golpe, alguna caída, algún medicamento caducado, algún alimento en mal estado o no bien cocinado. Entonces, es multifactorial en este aspecto, multicausal. Por eso la importancia de nosotros identificar en qué momento pudo haber desencadenado, desorientado al paciente en cuanto a la parte meramente psicológica, por supuesto, y ya en otra área médica, en otra parte neuronal, canalizarlo para identificar y que nos dé esa información. Ahora, ojo, psicólogos, muchas veces, aunque nosotros le hagamos esa recomendación de que vaya con otro profesional a justamente canalizar esta problemática, a veces el paciente no quiere o no tiene tiempo o no tiene el poder adquisitivo incluso de poder tener ese servicio. Sabemos que esos servicios muchas veces son muy caros en ese aspecto. Entonces, pues ni modo, con lo que tenemos hay que trabajar con el paciente, a sacarlo adelante, no hay de otra, por la parte de nuestra ética, por la parte de nuestro Bien. profesionalismo, brindarle esas herramientas, aunque si no tiene esa posibilidad, ¿no? Darlo lo que esté en nuestras manos para ayudar al paciente en ese aspecto, ¿vale? ¿Sí queda Ok, claro? vale, Jonathan, muchísimas gracias. Por nada, licenciada, estamos. Gracias, sí, claro, me quedó claro.
Claro, Excelente. valga la repetición. Muy bien. Gracias. Por nada, licenciada. Tenemos la mano levantada de Gema. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches. A mí me llama la atención desde, bueno, hace muchos años el tema, por ejemplo, en particular de la psicopatía como tal, ¿no? En alguna ocasión escuché antes de como tomar la decisión de empezar la licenciatura que esta puede ser, como lo mencionaba, multifactorial. Mi pregunta es, necesariamente hay desde el nacimiento, hay una afectación en el lóbulo frontal en este tema de carencia de empatía, de emociones y demás. O sea, siempre hay una afectación neurológica o la persona mediante las vivencias puede tener esta patología porque, bueno, según he escuchado y no quiero decir que sea real, hay personas que nacen con esta condición. Y en cualquiera de los dos casos, ya sea de nacimiento o por crianza o por vivencias que ha tenido la persona a lo largo de su vida, valga la redundancia, es posible que esta persona llegue a rehabilitarse, es decir, llegue a sentir esta empatía, esta cuestión que se le dificulta, sobre todo porque he escuchado que estas personas sí tienen esta dificultad de ver a las personas como eso, como personas, y no como medios para conseguir quizá un fin en específico, ¿no? ¿Es posible la rehabilitación de estos individuos como tal? Bueno. Bueno, sí, ahí ya lo escuchamos. Ya, perdóneme, es que aquí en su casa está lloviendo y como que hay problemas de internet, discúlpenme, ya puse mis datos. Perdóneme, Gema, me quedé en esta parte que usted me decía de la psicopatía y que si había, que habíamos mencionado estos factores multicausales y me está diciendo que desde la genética y la herencia y de ahí ya no la escuché, ya la dejé escuchar. Sí, que puede la persona nacer con esta condición o necesariamente siempre hay un daño en el lóbulo frontal, que es el que, según usted nos comenta, el encargado de las emociones junto con el sistema límbico, o, bueno, factores de crianza. Estas personas se pueden rehabilitar, es decir, puede haber esta parte de que, sobre todo en el tema de la empatía, ¿no? Que ellos puedan tener esta conexión con otras personas desde ese punto, sí es posible como que reconectar esta parte o definitivamente no. Sí, por supuesto, Gemma. Por ejemplo, particularmente en estas personas que presentan psicopatía, lo que menos segregan de neurotransmisores, perdón, es la dopamina y la serotonina, que son estas hormonas de la alegría, de la felicidad como tal, y que al final del día, pues justo la persona tiende a tener más emociones negativas, ¿no? Estados más depresivos, neutrales, eufóricos, agresivos, ¿no? Entonces carecen por eso mismo de esta parte de empatía, de amor, de cariño, de felicidad, todo esto que tendría que hacer. ¿Qué pasa? Pues justamente en este tratamiento psiquiátrico, pues se le receta en esta parte, pues ciertos neurotransmisores, que en este caso, pues justo es cómo generarles a través del medicamento para que su cerebro empiece a desarrollar y a generar estos neurotransmisores. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una depresión. Igual, no hay dopamina ni serotonina. De ahí el antidepresivo. ¿Para qué? Para cortar ese malestar y empieza a funcionar nuevamente el cerebro en ese aspecto, ¿no? Obviamente, en este caso, de un caso infantil, perdón, pues sí hay que hacer una valoración por lo menos pediátrica, psicológica, médica y neurológica para obviamente saber si es apto o no que el niño reciba un medicamento o con tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque bien mencionaba ahorita usted, ¿no? Puede ser por esta parte de crianza, bien lo menciona Bandura con la parte de la observación, a lo mejor pues ve ciertos programas en internet, en televisión agresivos y que eso también le genera este tipo de falta de empatía,
que no tiene remordimiento, no tiene esta comprensión por lo que está sintiendo, pasando el otro. Entonces, claro que se puede rehabilitar, siempre y cuando identificando qué es lo que tenemos que hacer de forma específica, ¿no? A lo mejor qué medicamento, a lo mejor qué tratamiento psicológico para este acompañamiento y poder justamente llevar de la mano al infante. ¿Para qué? Para prevenir que en un futuro, en una adolescencia, en una adultez, pues llega a ser justo, a cometer algún crimen en ese aspecto. Otro de los rasgos de esta parte de la psicopatía es que muchas veces el niño comienza a lo mejor quemando cosas, ¿no? A lo mejor quema un bote de basura, o luego empieza a quemar estas conductas agresivas y disruptivas, empieza a lastimar a los animales, ¿no? Empieza a lo mejor quemando las hormigas, después empieza a quitar las plumas a los pájaros, empieza a patear a los gatos, quema un perro, entonces ya va creciendo gradualmente este grado de psicopatía en ese aspecto. Entonces, sí o sí hay que identificarlo a temprana edad, lo podemos identificar a unos 5 o 6 años justamente, para poder tener una prevención en su momento oportuna, en compañía de la parte familiar, para que pues no se presente una desgracia en un futuro, ¿no? No sé si quedó claro, Gemma. Sí, muy claro, profesor. Muchísimas gracias. Por nada, Gemma, estamos para servirle. No sé si alguien más, licenciados, tenga dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, recomendaciones, insultos hacia mi persona. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Por acá dice Cristina, profesor, muchas gracias por su forma de dar la clase. Para mí es muy dinámica, la manera de ejemplificar me ayuda mucho. Muchas gracias, Cristina. Por acá, Railín, estoy de acuerdo, me gusta cómo da la clase. Muchísimas gracias, licenciados. Como les menciono, la verdad, cuando yo estudiaba la carrera, era mi coco. Yo, la verdad, la parte de la bases biológicas, neuropsicología, y demás materias, era mi coco. La verdad, como que siempre la sufría muchísimo, pero por eso mismo me esforzaba más en entender y comprender. Entonces, ya para finalizar, como les mencionaba, voy a subirle la información de la hidrocefalia. Voy a recomendarles un libro muy bueno, no recuerdo el nombre específico, no me acuerdo si se llama Psicología Médica, creo que así se llama el libro. De todas suerte lo busco y igual se los comparto mañana para que lo puedan comprar o lo puedan descargar en PDF si existe. Y es justo, o sea, si somos médicos, bueno, en el caso del médico, si es médico, cómo entender lo psicológico, y nosotros somos psicólogos, cómo entender la parte médica, ¿no? Entonces, es un libro que también nos puede ayudar en la carrera muchísimo, para justo tener estas bases, como les mencionaba. Si no somos médicos, pues es importante entender qué es lo que pasa orgánicamente. Lo mencionó la clase pasada. De dónde nace la psicología, de la filosofía, el amor al saber, y de la fisiología, el estudio orgánico del ser humano. Entonces, es muy importante entenderlo, comprenderlo, y pues bueno, ay, perdonen por la tos, ando saliendo de la gripe, pero pues bueno, deseándoles una excelente noche, cuídense mucho, duerman bien, éxito en sus actividades, cenen, descansen, nos vemos en la próxima clase, que tengan un excelente resto de semana, ¿no? Mucho éxito, nos vemos en la próxima clase, descansen, hasta luego, buenas noches. Gracias, Jonathan. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches. Hasta luego, licenciados, muy buenas Buenas noches. noches, gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, cuídense mucho, que descansen, bye bye. Adiós. Adiós, adiós, bye bye.